Amigos, amigas, elegí este tema del pensamiento mágico y lo coloqué al final casi del módulo porque es una de las malas jugadas de la mente más poderosas que tenemos. Puede estar dañando a muchas personas en este momento, pero también es cierto que hay un sinnúmero de personas en el mundo que son testigos de lo increíble que puede irte en la vida si somos amigos de esta facultad que tiene nuestra mente. Y el pensamiento mágico nos hace sentir de maravilla, felices, plenos, alegres, en paz, en armonía. Ahora entenderemos por qué no podíamos postergar más estas reflexiones. Confío en que no se convierta en un debate filosófico existencialista. La intención de ponerlo en esta serie de videos es porque igual que cualquier otra facultad que tiene nuestra mente, como cualquier otra mala jugada, es importante que identifiquemos qué características tiene el pensamiento mágico, cómo procesamos lo que vivimos con esta facultad y, y a partir de esto, ¿a qué le damos valor? ¿Cómo interpretamos el mundo? ¿Cómo clasificamos lo que sucede en nuestra vida? Te vas a dar cuenta que es sorprendente esto que vamos a llamar el pensamiento mágico. Recuerda los principios de las malas jugadas de la mente. El pensamiento mágico lo activa de forma automática. Y al igual que otras malas jugadas de la mente, no existe raza, cultura, sociedad que no tenga este tipo de procesamiento. En este video nos vamos a concentrar en los ejemplos de pensamiento mágico que pueden estar obstaculizando nuestro desarrollo personal, profesional o incluso nuestra salud. Y al final te será más amigable pensar que si combinamos nuestro pensamiento lógico, matemático, a esta facultad del pensamiento mágico, se va a establecer una estrategia más completa, más fortalecida y definitivamente va a generar van a ser las bases para que tú generes cambios. La unión del pensamiento lógico y el pensamiento mágico se va a convertir en una herramienta infalible para superar todos los obstáculos de la vida. ¿Qué es el pensamiento mágico? El pensamiento mágico es una cualidad que mantenemos durante toda nuestra vida y se caracteriza por las ideas, las creencias o explicaciones que rompen las leyes de la física, la química o la lógica. Esto sucede porque está basado en los deseos o en las emociones de las personas. En cierta edad de desarrollo cognitivo en los niños existe un predominio de los pensamientos mágicos. Por ejemplo, el niño llega a creer en monstruos, en fantasmas, en superhéroes, que de alguna u otra forma le dan sentido a todo lo que ve en sus caricaturas, videojuegos, películas u otros. Cuando esto sucede, los deseos toman una vía rápida de acción. Ejemplo, un niño es golpeado y puede desear tener superpoderes para que no se vuelva a repetir la historia. O si siente miedo antes de dormir, con taparse la cara con una frazada disminuye la tensión, como si la cobija le pudiera proteger. Hay una edad donde imperan los deseos. Cuando lo que vivo es opuesto a lo que quiero, se exalta el deseo. Entonces las personas deseamos tener el poder de salvar, de lograr, de crear, de resolver o curar. ¿Quién no quisiera algo así? Esto lo sabemos los creativos de televisión, de contenido mediático, los que hacen ventas y definitivamente ellos ocupan el pensamiento mágico de los niños, de los jóvenes y de los adultos como un recurso para enganchar a nuestros televidentes, a los que están viendo el contenido, en la serie, en los capítulos, en las películas, porque no han dejado de aparecer en toda la historia películas de monstruos, películas de hadas, películas de Santa Claus.
una infinidad de películas o hay toda una línea, un mercado de películas, animes, donde se basan en el pensamiento mágico. Entonces, este pensamiento mágico crece con las series, con las películas y se traslada a otros ámbitos. Los niños quieren tener un padrino mágico para que les salve de la tarea o un superhéroe que les ayude ante los hostigamientos de otros niños. Ese pensamiento mágico cederá lentamente su dominio a la razón conforme avanza el crecimiento de los infantes y la decepción de no ver realizados sus deseos. La decepción es la parte clave donde nos vamos alejando lentamente del pensamiento mágico. Es impresionante cómo pueden filtrarse en lo más profundo de la mente de un niño este recurso del pensamiento mágico que les es alimentado por la pantalla. Recuerdo dos consultantes. Uno quiso hacer un hechizo a su hermana estilo Harry Potter y otro estaba en la orilla del balcón con su pijama de superhéroe dispuesto a saltar. Si en mi mente existe ese ser que salva, que cuida, que protege, que cumple lo que yo le pido a cambio de portarme bien, adivina qué voy a hacer. Si yo quiero que mi padre o mi madre sane, que mi papá sea más comprensivo y cariñoso, que no me peguen, que yo aprenda más rápido, entonces allí en esas circunstancias se despierta un fuerte deseo y ahí se activa el pensamiento mágico. Y en caso que no se cumpla mi deseo, puedo odiar a Gasparín, a Santa Claus, porque de repente los niños se decepcionan de los juguetes de Santa Claus y dejar de pensar en eso o dejar de ocuparlo como recurso para enfrentar la vida. Hay muchas personas que se refugian en el pensamiento mágico o en aquellas entidades que pueden cumplir mis deseos, como el santo de los narcotraficantes. En efecto, hay imágenes ideológicas o ideas ideológicas que a las personas las hacen sentir seguras en una situación que tiene mucho riesgo, que hay mucha violencia. Entonces, tener un santo o una imagen que nos protege en esas condiciones, vamos a recurrir todos a ella. Existen muchos también adultos que al ser decepcionados por el pensamiento mágico promueven que sus hijos dejen sus deseos de lado, que no activen el pensamiento mágico con ideas de fantasía para protegerlos de las decepciones y fomentar el lado racional de su pensamiento. En este punto quiero hacer una nota de prevención. Todos tenemos los procesamientos mágico y lógico. Puedes decidir entrenar uno o el otro o ambos. El adulto que prohíbe fuertemente o agrede si sorprende a sus hijos con actitudes fantasiosas, tenemos allí un gran problema porque decíamos, la historia nos dice que activamos todo el tiempo ambos lados, el pensamiento mágico o no lógico y el pensamiento lógico. Y tenemos que tener cuidado de la intención de aplastar el pensamiento mágico. No se puede eliminar. Aquellas personas que lo intentan es derivado de una herida emocional o de muchas decepciones. Por eso es que los padres a veces son implacables con los hijos y quieren que dejen de ser fantasiosos. Si tú escuchas a un adulto en su intento de bloquear el pensamiento mágico de sus hijos, escucharás oraciones como eso no existe. El timbre de voz nos hace referencia que ahí hay una huella de dolor o pueden argumentar que eso no va a suceder, pero lo hacen desde el dolor, tal vez desde la decepción,
tal vez para prevenir que su hijo o su hija deje de utilizar el pensamiento mágico como como único recurso para enfrentar la vida. Recuerdo a un adulto que compraba los obsequios del 6 de enero y aclaraba con voz grave y dura: yo te compré estos regalos, que no te engañe nadie. Esas son tonterías. Lo interesante de escuchar esta historia es que hay muchas decepciones de todo tipo, muchas frustraciones que hacen que los adultos recurran solamente al pensamiento racional. Y decíamos, como cualquier herramienta que tiene nuestra mente, el pensamiento racional también tiene sus límites. En este ejemplo vamos a pensar un poquito. ¿A qué crees que se deba que un adulto no pueda postergar el reconocimiento que se merece? Porque tarde o temprano los hijos van a saber que él compraba los obsequios o que ella compraba los obsequios. Pero, ¿qué hace que no pueda solo hacerlo, llevar los obsequios del 6 de enero, dejar que con el tiempo los niños reconozcan el papel del papá o de la mamá que hacía el esfuerzo por presentar aquello que ponían los niños en la carta? La respuesta es sus heridas emocionales. Jóvenes, hablemos un poquito de las condiciones que generan un pensamiento mágico. Esto para que reforcemos la estrategia de que requerimos pensamiento mágico y pensamiento lógico para hacer los cambios que necesitamos. El procesamiento mágico puede empezar por desconocimiento de un fenómeno natural o por la poca información para explicar algunos fenómenos, como se ve reflejado en muchas leyendas o mitos que pasan de generación en generación, de una cultura a otra, de un abuelo a un nieto, de un padre a un hijo. Al no tener el conocimiento sobre el origen de los fenómenos naturales, como un temblor, la erupción de un volcán, las inundaciones, los maremotos, etcétera, se generan mitos de su origen y estos fenómenos naturales se les ha atribuido a deseos, caprichos o castigo de los dioses. Algunos seres también son responsables de estos fenómenos naturales o entidades. Entonces, fíjate cómo el desconocimiento y la emoción que despierta el estruendo, las desgracias, todo esto que puede suceder de un maremoto, de inundaciones, de erupciones volcánicas o de eclipses, despierta un desconcierto, despierta miedo. Los truenos despiertan miedo en los niños. Entonces, necesitamos ponerle orden a esto que está sucediendo, y cuando tenemos que ponerle orden a nuestro pensamiento se van a buscar razones lógicas y también se van a buscar razones del lado no lógico de lo que está sucediendo. Entonces existen leyes y fenómenos de percepción que refuerzan las conclusiones mágicas iniciales de la humanidad. Por ejemplo, ante una imagen que se encuentra incompleta, las funciones cognitivas o mentales establecen patrones y le dan coherencia lógica a lo percibido. Si tú ves que no está terminada una A, tu mente va a terminar de formar la a partir de las experiencias que se almacenan en la memoria. Los especialistas le llaman a esto leyes de percepción. Y es por ello que logramos ver rostros en las figuras de las nubes, en el té, en el café, en la luna. Pero aquella persona que va a buscar respuestas a alguien que lee el café es porque tiene un deseo ahí, algo que tiene que resolver, tiene un conflicto y él quiere o ella quiere que se resuelva de tal forma.
entonces se despierta nuestro pensamiento mágico y vamos a buscar respuestas. Un ejemplo u otro ejemplo de las diferencias perceptivas en fenómenos naturales es que los chinos ven en la luna un grillo y los mexicanos percibimos un conejo. ¿Será un conejo o un grillo? Díganme ustedes, jóvenes. Abro micrófonos. La unión de lo lógico y lo no lógico, decíamos, es la estrategia. Podemos afirmar que el pensamiento mágico lo conservamos todos en menor o mayor medida, a pesar de que seamos adultos. Sin embargo, existen personas que recurren mucho más a él, como lo comentábamos hace unos minutos. Esto se debe a que la experiencia estimula esa área de nuestro cerebro. No solamente durante la infancia, también durante la adolescencia o durante la edad adulta. Recuerda, decíamos, si imagínate que un joven o un niño llevó no una vida perfecta, pero una vida decente, o sea, sí promedio, sin papá o con papá, pero en alguna casa en cualquier colonia de cualquier ciudad, que comían, que había sustento, tal vez no les alcanzó para la escuela, tal vez tuvo otras dificultades, pero lo básico sí estuvo. Sin embargo, durante la adolescencia, este joven busca, no sé, agruparse con otros para acciones delictivas. Y ya una vez ahí en esas acciones delictivas, pues tiene que recurrir a no solamente a entrenarse, no solamente a sus habilidades, no solamente a su capacidad de análisis, porque también los que asaltan o los que roban también están pensando. Pero si se enfrentan a algo muy difícil, si algo se les sale de control, si algo no lo pueden controlar, entonces abren su pensamiento mágico y recurren a aquellas entidades que les puedan proteger en esas circunstancias. Luego hablaremos de ello, abriremos el tema porque aquí hay mucho que hablar. Pero ahorita lo importante es que identifiquemos que no solamente en la edad infantil se estimula el pensamiento mágico. Si las condiciones de un adolescente o de un adulto son adversas y requiere de soluciones, desea fuertemente que la situación cambie, entonces se va a activar su pensamiento mágico. Los adultos recurren también a rituales mágicos para favorecer su estado físico o emocional y nada tiene que ver con el grado académico o con la nacionalidad, su cultura o si habla inglés o si habla chino. Así como hay otros que interactúan con ángeles y hacen rituales en tierra o hacen respiraciones y creen en la reencarnación o estamos seguros de que hay un cielo y que si nos portamos bien vamos a llegar. Vuelvo a insistir, no es un planteamiento filosófico o no es un debate. Estoy diciendo que nuestro cerebro requiere o activa el pensamiento mágico en situaciones dolorosas, en situaciones adversas, en situaciones de mucho riesgo. Se va a activar el procesamiento lógico para establecer una estrategia y se va a establecer también o se va a despertar el pensamiento no lógico o mágico.